Continuamos con nuestras progresiones aritméticas y vamos a ver si somos capaces de dar una fórmula que nos permita calcular siempre el término general de una progresión de este tipo. Ya sabemos que no siempre en cualquier sucesión podemos calcular el término general, pero es muy interesante poder disponer de esta fórmula, ya que va a ocurrir que vamos a ser capaces, como decimos aquí, vamos a ser capaces de calcular un término de la progresión sabiendo el lugar que ocupa. Es decir, si queremos calcular el término que está en el lugar 300 o en el lugar 500, pues podemos calcularlo directamente, simplemente sabiendo que si está en el lugar 500, sustituiremos y hallaremos cuál es el término que está en ese lugar, sin tener que calcular todos los anteriores para poder saber cuál es el que está en el lugar 500. Esta es la ventaja de disponer de una fórmula que nos dé el término general de una progresión. Aquí lo decimos de una forma un poquito más rigurosa, ¿no? Es decir, ser capaces de calcular a sub n conocido el valor de n, conociendo el valor de n del lugar que ocupa, saber calcular el término que está en ese lugar. En el lugar n estará el término a sub n. Vamos a estudiar un poquito más despacio una progresión de uno de los vídeos anteriores, que sería la progresión que empieza en 1 y que tiene de diferencia 3. Si a 1 le sumamos 3, tendremos el segundo término de la progresión, a sub 2, que sería 4, después vendría 7, después vendría 10, observamos cómo vamos pasando de uno a otro sumando 3, después nos vendría de 10, 13, 16, 16 y 3, 19, y bueno, podríamos continuar. Vamos a fijarnos en el primer término. El primer término es a sub 1, 1. Y vamos a fijarnos en que la diferencia de esta progresión es 3. Bueno, si nosotros quisiéramos saltar directamente del término a sub 1 hasta el término 19, nosotros tendríamos que pensar un poquito. Vamos a ver además 19. 19 es el término que está en el lugar séptimo. Es decir, si nosotros quisiéramos saltar del término que está en el lugar 1 al término que está en el lugar séptimo, ¿cuántos saltos tendríamos que dar? Bien, vamos a contarlo. Empezaríamos, queremos llegar al 19 y nosotros partiríamos del 1. Bueno, vamos a contar los saltos que tenemos que dar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 saltos. Es decir, saltando 6 veces desde el 1, llegaríamos hasta el 19. Son 6 saltos de 3, puesto que la diferencia es 3. Es decir, sería 6 por 3. Es decir, llegamos al 19 partiendo desde el 1, saltando 6 veces 3. Si nos fijamos, este número 6 es justamente uno menos que 7, es decir, es uno menos que el sitio al que yo quiero llegar. Si yo quiero llegar al término que está en el lugar 7, tengo que dar 6 saltos. Bien, tomemos nota de esto. Bueno, vamos ahora a fijarnos en otro término, por ejemplo en el término quinto. El término quinto es el número 13. Y vamos a plantearnos la misma idea. Si yo quiero llegar al término que está en el lugar quinto, al término 13, partiendo desde el 1, ¿cuántas veces tengo que saltar para llegar ahí? Vamos a contarla. 1, 2, 3 y 4. Son 4 saltos. Quiero llegar al lugar 5, al término que está en el lugar quinto, tengo que saltar 4 veces. Entonces ya 4 por 3. Nos damos cuenta de que, al igual que antes, para llegar al lugar quinto tengo que saltar 4 veces. Es decir, una menos siempre es una vez menos que al lugar al que yo quiero llegar. Bien, si reflexionamos un poquito sobre esto e intentamos generalizar esta idea, resultará que si yo quiero llegar al término que está en el lugar a sub n, al que está en el lugar n, que sería el término a sub n, el término que está en el lugar n sería la sub n, si yo quiero llegar hasta ahí, partiendo desde el que está en el primer lugar, en el a sub 1, pues yo tendría que saltar ¿cuántas veces? Acabamos de explicarlo con números concretos, pero tenemos que darnos cuenta de que si yo quiero llegar al que está en el lugar n, tendría que dar un salto menos que lo que le corresponde al lugar. Es decir, si quiero llegar al lugar n, pues tendría que dar un salto menos de n, eso es n menos 1 saltos. N menos 1 saltos de una distancia d. Y esta sería la fórmula que nos da el término general de las progresiones aritméticas.
Es decir, si yo quiero llegar al término que está en el lugar n partiendo desde el que está en el primer lugar, tengo que saltar n-1 veces la diferencia. Tendría que dar n-1 saltos de una cantidad que será la diferencia.